estamos en comunicación con nuestro compañero Mario Brains, que se reincorpora luego de unas merecidas vacaciones. Mario, muy buenos días, te encuentras en la Sala Grau, ¿es así? Exacto, Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días, así es, como tú bien lo decías, ya en unos minutos más pues se va a desarrollar esta tercera sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aquí en la Sala Grau. El día de hoy está en agenda la aprobación del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria del día de hoy, miércoles 6 de septiembre, y se van a ver en las órdenes del día, por ejemplo, los dictámenes recaídos en los siguientes proyectos de ley. Te cuento. Los proyectos de ley número 1659-2016-PE, ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales, así como también el proyecto de ley 1104-2016-PE, ley que promueve la contratación formal de los jóvenes, como el proyecto de ley 1718-2017-PE, ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución. En estos momentos se desarrolla. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para la tercera sesión ordinaria de la primera legislatura 2017-2018, con la presencia del congresista Martínez Lizana, Oscar Ramírez, Dalmiro Palomino, Miguel Torres, Guillermo Martorell, Rolando Riate, Carla Scheffer, Persia Alcalá, Jorge del Castillo, Mecha Arauz y el que habla. Tenemos el quórum reglamentario. Se tiene la dispensa del congresista Luis Galarreta. En primer término, se pone a consideración de los señores congresistas el acta de la segunda sesión ordinaria realizada el 6 de septiembre. Si no hay observaciones al acta, se daría por aprobada, se da por aprobada. Pasamos a la estación despacho. Ha ingresado a la comisión para su correspondiente estudio el proyecto de ley 1832, que propone modificar los artículos 1, 2 y 5 de la ley 27613 para incrementar del 2% al 10% la participación en la renta donada para proyectos de inversión pública, y el proyecto de ley 1842, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la facilitación de inversión pública y promoción de inversión privada en los destinos turísticos de Ancash. Pasamos a la estación informes. Si algún congresista tiene algún informe. Estación pedidos. Pasamos a la orden del día. La sesión pasada hicimos el debate del proyecto de ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales. Hubo una solicitud de una señorita congresista que pidió que se pida y se tenga la opinión favorable de la Superintendencia de Mercado de Valores. Esa opinión ya llegó, es una opinión favorable en efecto, está en los documentos que ustedes tienen, por lo que yo propondría ya ir al voto, ya que el tema ha sido agotado. Aquellos congresistas que estén a favor, por favor, sírvanse a levantar la mano. Congresista, no. Solamente se pidió que la superintendencia, la congresista Mercedes Arauz, Jorge del Castillo, Persia Alcalá, Carla Scheffer, Rolando Riateri, Miguel Torres, Dalmiro Palomino, Oscar Ramírez, congresista Martorell, a favor. Entonces, aprobado por unanimidad. El siguiente punto es el proyecto de ley que promueve la contratación formal de los jóvenes. Hemos sido informados por la oficialía de que ha ingresado un nuevo proyecto de ley. Quizás el congresista Miguel Torres pueda ahondar más en este punto. Sí, muchas gracias, presidente. Presidente, como consecuencia de la discusión que tuvimos, el debate que tuvimos la semana pasada respecto al proyecto de ley del Ejecutivo, en donde, si bien reconocemos que es un paso importante que se esté pensando en la creación de beneficios para jóvenes, para la contratación de jóvenes, sin recortarle ni un solo derecho, sí advertimos en esa oportunidad que había una discrepancia respecto de cómo otorgar estos beneficios.
El Ejecutivo, como ya es costumbre y lo entendemos porque es su visión, es la forma de ver las cosas que tienen, pretende dar un subsidio denominado crédito a todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Y lo que nosotros advertíamos, y lo hemos consignado en el proyecto de ley de Fuerza Popular, es que ese mecanismo parece válido y lógico cuando es una micro y una pequeña empresa. Y que cuando sea una gran o mediana empresa, más bien que sea un crédito contra el impuesto a la renta. Entonces, es una diferencia sustancial. Estamos haciendo una distinción donde se debe hacer una distinción porque no se encuentran evidentemente en condiciones equivalentes. Esto permitiría también amenguar el impacto que podría tener en la salud. Habíamos hablado de que considerar el subsidio era retirarle recursos de salud o evitar que vayan esos recursos de salud y eso podría tener un impacto evidentemente negativo. También estamos proponiendo en este proyecto de ley que en aras de alcanzar la mayor cantidad de jóvenes trabajadores tenga un tope, que entiendo que también ya lo habían estado considerando en el dictamen que habían preparado, un tope cuyo monto de remuneración mensual no exceda de una OIT. También estamos incluyendo incentivos para la capacitación de los jóvenes contratados, porque consideramos que, enhorabuena que busquemos contratar a jóvenes, eso sin descuidar el trabajo, evidentemente, de las personas que ya lo tienen y de las personas mayores. Pero es indispensable que si vamos a insertar a los jóvenes al trabajo, ellos tengan acceso a alguna capacitación que les permita tener un plan de vida bastante mejor. Y finalmente, también se está proponiendo la fiscalización. En el proyecto original no había ninguna consideración de fiscalización. Evidentemente, todo esto que significa beneficios deben estar controlados, sea por el Ministerio de Trabajo, sea por la SUNAFIL o sea por la SUNAT. En ese sentido, presidente, yo solicitaría que en realidad lo pudieran evaluar y ver si es que podemos llegar a un dictamen consensuado. Gracias. Quería informar que efecto ha llegado una sugerencia para mejorar el proyecto de ley por parte del Ministerio de Trabajo, donde pone un tope de 1.5 UITs para las remuneraciones que podrían estar incluidos en este sistema. En ese sentido hay alguna confluencia, por lo menos con lo expresado con el congresista Miguel Torres. Tengo también que informar que cuando tuvimos una conversación en la que estuvo el congresista Torres con la gente del Ministerio de Economía para que se incluya este beneficio como a cuenta del impuesto a la renta, como una deducción, el Ministerio de Economía manifestó que ellos preferían el sistema de subsidio porque es fácil de cuantificar y saber cuánto se está gastando, cuánto el Estado está invirtiendo en esto. Cuando es a cuenta del impuesto a la renta, es más difícil de saber, porque el impuesto a la renta varía en función a los resultados de la empresa y tratar de saber cuánto el resultado final de ese impuesto fue, en efecto, el subsidio del empleo joven, es difícil de establecer. Estoy exponiendo lo que ellos dijeron, ¿no? Pero, no sé, habiendo ya un proyecto de ley presentado que está en camino a que llegue a esta comisión, lo que podemos hacer es estudiar el proyecto de ley y acumularlo para presentarlo en una próxima sesión, si ustedes están de acuerdo. Entonces, pasamos al siguiente punto. Proyecto de ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas. ¿Pasamos a la exposición del proyecto?
Buenas. El presente proyecto se aplica a obras de infraestructura priorizadas a cargo de cualquier entidad del Estado de todos los niveles de gobierno, que sean ejecutados a través de APPs y de obras por impuesto. La propuesta tiene por finalidad mejorar y optimizar el procedimiento para la obtención de bienes inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura. Sus objetivos son reducir los plazos en el proceso de obtención de bienes inmuebles a nivel macro y micro, eliminar y reducir duplicidad y simplificar procesos de contratación de servicios y de personal, reducir plazos para la liberación de interferencias y mejorar la gestión de las entidades, habilitar para que el Estado cuente con el apoyo y soporte de entidades privadas especializadas en las distintas fases de la obtención de bienes inmuebles, centralizar funciones en una sola entidad para la eficiencia de los procesos. El procedimiento, la justificación de la propuesta es que el procedimiento actual para la obtención de bienes inmuebles presenta una serie de deficiencias que se resumen en 3 aspectos. Procedimientos burocráticos en la contratación de servicios, deficiente gestión en las entidades, los trámites internos son muy largos y en muchos casos no tienen plazos legales para finalizar y en otros casos no se cumplen. Hay una duplicidad en las funciones. Respecto de la tasación y la elaboración de los expedientes técnicos, una sola tarea o función es realizada y o verificada por más de una entidad o unidad dentro de ella. Esta situación genera retraso y dificultad para lograr consenso debido a que no hay un solo actor que responda por el resultado oportuno y eficiente del microproceso, produciéndose demora en la ejecución de los proyectos de inversión. Ahí tienen un cuadro de los días para la obtención de inmuebles actualmente. Entre entidades públicas son 569 días, en propiedad privada con un trato directo son 679 días y en lo que es propiedad privada por expropiación 739 días. Para reducir los plazos se propone crear el proyecto especial de acceso a inmuebles para obras de infraestructura priorizadas, APIP, por un plazo de 3 años en proinversión. Eliminar reprocesos, simplificar la contratación de servicios y personal, reducir plazos para liberación de interferencias, apoyar a las entidades especializadas, centralizar funciones y mejorar la gestión de entidades. Si se aplicara la propuesta, reduciríamos los plazos actuales en aproximadamente 60%. Ahí en el cuadro pueden observar que, por ejemplo, en los plazos de 739 días en lo que es expropiación, se disminuiría a 280. Y en el caso de la transferencia de inmuebles entre entidades privadas, de 569 días bajaría a 234. Hay también exclusiones importantes. Se excluyen dentro del ámbito de aplicación de la norma los siguientes inmuebles: los que se encuentran en áreas declaradas intangibles por tratados internacionales de los que Perú es parte y los que se cuenten con un procedimiento específico para su obtención, los que se encuentren en áreas naturales protegidas, los que forman parte del patrimonio cultural de la nación y los inmuebles que se encuentran en tierras y territorios de propiedad y o posesión de pueblos indígenas u originarios, áreas de reserva territorial o reserva indígena de poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y o contacto inicial. También en este caso hemos incluido en la última versión de la propuesta a las comunidades campesinas, siempre y cuando están excluidas también, pero siempre podrían quedar en el ámbito del proyecto si es que a solicitud de ellas. Finalmente, las conclusiones tenemos que permitirá la ejecución de nuevas funciones por parte del pliego de APIP, para cuyo efecto las entidades de los 3 niveles de gobierno pueden transferir recursos a favor de APIP. Promoverá el ahorro en tiempo y recursos para la obtención de los bienes inmuebles requeridos para los proyectos de infraestructura, lo que redundará en su ejecución oportuna. Evitará que el Estado efectúe modificaciones contractuales y afronte los costos inherentes a las controversias con los inversionistas, y permitirá a la población hacer uso de infraestructura y servicios públicos de calidad. Eso es todo, presidente.
Muchas gracias. Se abre el debate de este proyecto de ley. Tiene la palabra el congresista Rolando Reategui. Sí, presidente, muchas gracias. Leyendo el artículo se puede encontrar una contradicción del inciso 1 del artículo 33 del presente proyecto de ley. Efectivamente, este proyecto de ley 1718-2017, que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas, presenta un error de redacción en el inciso primero del artículo 3, lo que hace que su interpretación sea incompatible con otros artículos del mismo proyecto y el espíritu del mismo. El artículo del 33 del proyecto de ley expone lo siguiente, presidente. Artículo 33, imposibilidad de cuestionamiento de expediente de obtención de inmuebles. 33.1, el sujeto activo no puede cuestionar el contenido del expediente de obtención de inmuebles. La única materia de cuestionamiento ante la vía arbitral o judicial es la valorización de la tasación y los supuestos regulados en el Decreto Legislativo 1192. Este cuestionamiento no impide la continuación del procedimiento de obtención de inmuebles para obras de infraestructura. El artículo 33 se refiere a la imposibilidad que tiene el sujeto activo para cuestionar el contenido del expediente de obtención de inmuebles, ya que dicho sujeto activo es el único que tendría la posibilidad de hacerlo, por tener pleno conocimiento del mismo. Contrario al sujeto pasivo, quien solo toma conocimiento de la oferta de adquisición de inmueble de su propiedad y no puede cuestionar el expediente activo, violándose un derecho fundamental. El sujeto activo, incluso solo el hacedor solo recibe y el sujeto pasivo no podría cuestionar eso en ninguna vía. Sí, pero me termino y después ya. Entonces, creemos que incluso en el inciso 1 del artículo 33 se refiere a la obligación del sujeto activo de no cuestionar el contenido del expediente técnico. Pero debido a la deficiente redacción de la siguiente oración, dice, se interpreta esta última como una potestad que tendría el sujeto activo de cuestionar por la vía arbitral o judicial el valor de la tasación, lo cual no refleja el espíritu de la norma. En efecto, en el mismo artículo 25 del proyecto de ley dice textualmente, artículo 25, aceptación del valor de la tasación. El sujeto activo no puede cuestionar el valor de la tasación aprobada por APIP. O sea, el Estado contra el Estado. Solo le corresponde realizar los pagos correspondientes sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que pudieran existir por la actuación negligencia dolosa del tasador. Resulta claro entonces que el espíritu del proyecto de ley es que el sujeto activo no puede impugnar el valor de la tasación efectuada por APIP, sino por el contrario sea un tomador de la tasación. Más aún, si el mismo Estado quien la realiza en sentido estricto. Además, resulta incongruente con el principio de unicidad del Estado, recogido por la Constitución, por lo que el sujeto activo no puede cuestionar una actuación de la propia entidad estatal. En consecuencia, presidente, el artículo 33 del proyecto debe ser reformulado y se propone que la redacción sea la siguiente, si es que los señores congresistas así lo acepten. Dice, artículo 33, cuestionamiento del expediente técnico. 33.1. El sujeto activo no puede cuestionar el contenido del expediente de obtención de inmuebles. El sujeto pasivo solo podrá cuestionar ante la vía arbitral o judicial la valorización de la tasación y los supuestos regulados en el Decreto Legislativo 1192. El proceso arbitral o judicial obligatorio para ambas partes y escogido por el sujeto pasivo no impide la continuación del procedimiento de obtención de inmuebles. En esta fórmula, señor presidente, se introduce el derecho del sujeto pasivo a cuestionar la valorización de la tasación, pero el principio de equidad se rompe totalmente por lo siguiente. A, el sujeto pasivo tiene que hacer un largo procedimiento judicial o arbitral establecido en el Decreto Legislativo 1192, que el plazo estimado es un procedimiento judicial o arbitraje normal de 2 a 3 años. Y sin embargo, el sujeto activo tendrá el inmueble en un corto plazo. Lo ideal es que, lo equitativo sería que el sujeto pasivo
también tuviera un procedimiento de corto plazo que se llama un arbitraje ad hoc con un plazo máximo de 2 meses en este proyecto de ley. De esta manera romperíamos lo inequitativo y tendríamos los derechos fundamentales también para que el sujeto activo, es decir, si a uno quiere pasar una calle, un ferrocarril, quiere pasar por el medio de su propiedad y uno se ve impedido de poder, como sujeto pasivo, de poder cuestionar la tasación, que vaya a un arbitraje pequeño, corto, ad hoc, para que en 2 meses se pueda solucionar solamente el valor de la tasación, no otras cosas más. Lo que sugiero, señor presidente, que se modifique este artículo de acuerdo a lo explicado. Muchas gracias, congresista. ¿Tenía una observación la congresista Arauz? Sí, una pregunta en realidad a mi colega el congresista Rolando Reategui. O sea, acá lo que estábamos es impidiendo que el sujeto activo, que es el adquiriente, ¿no es cierto?, esté cuestionando la valoración mejor dicho, cuestione el modelo del expediente de obtención de inmuebles y quedaba en libertad, pero usted está diciendo que en el artículo 25, quería simplemente para aclarar, está en contradicción, por eso quería aclarar, porque en realidad no impide, aunque no me parece mala idea la suya de que tenga un mecanismo expeditivo el pasivo, digamos, para que también pueda aclarar este tema, pero acá al sujeto activo, al adquiriente, lo limita a que no esté cuestionando el sistema, porque realmente ese Estado, como usted muchas veces, lo que sucede es que muchas veces Estado contra Estado y están cuestionando y demorando los proyectos, entonces es sujetar al sujeto activo a que, ok, ese es el expediente, no se salga de la norma de la unicidad del Estado. Me parece muy sugestiva e interesante su propuesta de incluirle también un procedimiento rápido al pasivo, ¿no? En eso sí, pero no creo que deberíamos modificar el hecho de restringir al sujeto activo. Entonces, por eso quería cuestionar, entender un poquito la lógica, ¿no? Por eso le quería hacer la pregunta en el sentido. Yo preferiría, ¿por qué al sujeto activo le cambiaríamos la lógica de lo que está escrito en este momento? Sí, porque hay una contradicción en la parte del artículo 33.1 con el artículo 25. Entonces, lo que queremos hacer es que tanto el sujeto activo pueda cuestionar con un trámite corto, pero también le das la posibilidad para que el sujeto pasivo tiene también una vía rápida de un procedimiento ad hoc, de un arbitraje de 2 meses. Ambas partes podrían solucionar cualquier impasse en una vía rápida. De eso se trata. Damos la bienvenida al congresista Marisa Grave y al congresista Juan Carlos González. Ahora, lo que ocurre es que, entendiendo lo que dice la congresista Arauz, el sujeto activo es una entidad del Estado la que hace esta tasación y el sujeto activo es generalmente, no siempre, es generalmente el Estado. En el caso de una APP puede ser una privada, pero actuando en nombre del Estado. Al final el costo que el APP va a tomar se lo va a trasladar al Estado. Entonces, ¿para qué incluir un procedimiento para que el Estado solucione la controversia con el mismo Estado? En el caso del sujeto pasivo, que generalmente es un privado, sí lo entiendo y yo sí veo favorable la sugerencia que ha hecho el congresista Reategui, por el lado del sujeto pasivo, pero en el caso del sujeto activo no lo tengo muy claro. Sí, porque en el inciso 1 del artículo 33 se interpreta esta última como una potestad que tendrá el sujeto activo de cuestionar por vía arbitral. Lo dice claramente, pero claro, pues tiene la potestad de ir hasta la vía arbitral. Ese es el detalle, esa es la contradicción. Y el artículo 25 dice, claramente dice, el sujeto activo no puede cuestionar el valor de la tasación aprobada por la BID. Y en el 33.1 dice que sí puede. Entonces, esa es la contradicción. Ok, está entendido. En todo caso, sería un proceso arbitral ad hoc con un límite máximo de 60 días para hacerlo más rápido, ¿no? Perfecto. Me parece que podemos acoger la sugerencia del congresista Reategui. ¿Alguna otra intervención? A la congresista Marisa Grave. Muchas gracias, presidente. Este proyecto en realidad es una reedición de un decreto legislativo que el Congreso derogó por no cumplir con los requisitos de constitucionalidad y con los requisitos mínimos en la transferencia, en la delegación de competencias que otorgamos. Y entonces ahora estamos en este debate ya como parte del debate legislativo.
Creo que hay algunos temas de fondo, presidente, que sería bueno debatir y que creo que están detrás de una mirada como la que se tiene al presentar proyectos como este. En primer lugar, presidente, el artículo 2, en el ámbito de la aplicación de la norma, lo que nos refleja y nos deja absolutamente claro es que el gobierno pretende generar absolutamente todas las facilidades únicamente para la inversión a través de alianzas público-privadas y obras por impuesto. Es decir, vamos a generar un cuerpo operativo del Estado para únicamente acelerar las obras de inversión ejecutadas a través de alianzas público-privadas y obras por impuesto. Si son proyectos de infraestructura priorizadas del Estado que se ejecutan a través de obra pública, no tienen beneficios. Esto solamente es para alianzas público-privadas y obras por impuesto. Lo dice el artículo 2. La presente ley se aplica para las obras de infraestructura priorizadas a cargo de cualquier entidad en todos los niveles de gobierno, pero que sean ejecutadas a través de la modalidad asociación público-privada y o obras por impuesto. En adelante, las obras de infraestructura priorizadas. Esto, presidente, muestra que evidentemente lo que se quiere es generar las condiciones para que el Estado no ejecute. Y lo que hagamos es generar las condiciones para que sí o sí todas las entidades busquen que quien ejecute sea el sector privado a través de alianzas público-privadas y obras por impuesto. Eso, en principio, presidente, es algo que me parece equivocado y que me parece genera inequidades muy grandes entre lo que debiera ser el Estado, el cuerpo público, frente a lo que es un Estado que lo que quiere es promover que esto se haga básicamente a través de inversión privada. En segundo lugar, presidente, el artículo 7 y el artículo 8 también generan problemas nuevamente de estructura y del Estado. Y nuevamente pasamos a la lógica de desconocer las competencias de los organismos ya existentes y generar, comillas, islas, y en este caso ya ni siquiera islas, porque por lo menos las islas tenían competencias exclusivas. En este caso vamos a tener como tractores que se meten dentro de las demás entidades para quitarles competencias y ejecutar directamente. Entonces, por ejemplo, cualquier entidad, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, organismos de formalización de la propiedad, COFOPRI. Muchos de los colegas acá presentes han pedido en muchas oportunidades mejorar COFOPRI. Y de hecho hay una ley que han presentado algunos colegas de Fuerza Popular para debatir la mejora de COFOPRI, acelerar sus competencias y aclarar el proceso de formalización, porque es una tarea urgente y pendiente. ¿Qué pasa si COFOPRI está en proceso de ejecución de algo? Viene a PIP y le dice, dame todo. Y simplemente desconoce el trabajo que está haciendo COFOPRI en ese momento. Acá se dice claramente, simplemente a pedido de APIP, ¿no es cierto? Es decir, acá dice, se transfiere a PIP a requerimiento en cuanto a PIP le diga, oiga, yo le requiero, todo el acervo documentario debe ser pasado a PIP y todas las funciones las asume a PIP. Y entonces podemos estar en un proceso en el cual hay un complejo proceso de titulación y formalización en un territorio grande, pero resulta que por ahí va a haber una obra de inversión a través de alianza público-privada o obra por impuesto, y entonces se le dice a COFOPRI y a quien sea que está ahí, no señor, usted ya no ejecute, usted ya no haga, usted ya no resuelva, porque ahora entra PIP. Básicamente, ¿resolver qué? El tramito por donde va a entrar la obra de alianza público-privada y obra por impuesto, y no le va a importar el resto del proceso que está realizando COFOPRI y compañía. Entonces, presidente, me parece nuevamente un error. Si nosotros necesitamos sanear predios, tenemos a COFOPRI. Y entonces, ¿por qué no fortalecer las instituciones y las entidades que tenemos que deben ejecutar lo que tienen que hacer? Este tipo de proyectos, presidente, lo que son es una trampa. Porque lo que terminan haciendo es, el Estado tiene problemas, el Estado tiene ineficiencias, el Estado no cumple para lo que tendría que estar cumpliendo para los ciudadanos, entonces, ¿qué hago? No importa que siga siendo ineficiente para los ciudadanos, creo una entidad de, comillas, lujo, a la que le tiene que dar todo el mundo toda la información y hacer lo que quiera, nadie se le puede oponer. ¿Por qué? Porque trabaja para las alianzas público-privadas y para las obras por impuesto, presidente. Me parece un error, razones que creo que en realidad debieran cambiar, no me parece que sea la manera de resolverlo, presidente. Tampoco estoy de acuerdo con que se plantee la posibilidad de la expropiación directa. Es decir, el Congreso es quien tiene la facultad de expropiar. Nosotros por ley definimos, hay que expropiar. El otro
periodo, en la legislatura pasada, tuvimos una discusión sobre si expropiábamos o no expropiábamos a la beneficencia un terreno para la ampliación del arzobispo Loaiza, no sé si recordarán. Y ese es un debate que tenía el Congreso tiene la facultad de expropiar. En algunos momentos se ha planteado, congresos anteriores, a mí me parece un error, pero eventualmente se señalaron una lista grande de proyectos y se dijo, todos esos ya no requieren el proceso tradicional de expropiación. Ahora, ni siquiera sabemos la lista de proyectos, simplemente APIP va a definir qué proyectos, alianzas público-privadas y obras por impuesto le parecen importantes y prioritarios, y ya como le parece importante y prioritarios, esos proyectos de infraestructura hechos por alianzas público-privadas y obras por impuesto no van a pasar por el Congreso para que nosotros determinemos si determinado territorio debe ser sujeto o no a expropiación. Entonces, también, presidente, me parece limitar las competencias del Congreso, también me parece un error. AIDESEP y las organizaciones de comunidades y pueblos indígenas, el Pacto de Unidad, ha pedido también, entiendo, reunión con usted, presidente. No sé si habrá podido tener reunión con ellos. Hay varias modificaciones en el texto de la ley que recogen varias de las preocupaciones que ellos y ellas tienen. Sin embargo, todavía tienen dos problemas adicionales con este proyecto de ley. Lo han expresado públicamente. Entiendo que están pidiendo reunirse con usted para ver ese punto en particular, que tiene que ver con el retraso que existe en el proceso de titulación de tierras y de pueblos indígenas y de comunidades campesinas. Si bien el texto reconoce no solo propiedad, sino también posesión, la discusión sobre la posesión, como ustedes saben, es un terreno gris y por tanto estamos permitiendo que sea APIP quien determine si está en posesión o no está en posesión, y por tanto sigue existiendo el vacío legal frente a la ausencia de titulación y un camino de titulación para comunidades y pueblos indígenas. Gracias, presidente. Muchas gracias. En principio, me parece absolutamente razonable el ampliar el ámbito de este proyecto de ley a las obras públicas, ¿no? Creo que es el sentido, si no estaba así explícito, creo que lo podemos modificar. Obras públicas, obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Ahora, el meter COFOPRI en esto, no se olviden que COFOPRI es una entidad especializada en titular asentamientos humanos, nada más. Entonces, no es una entidad que pueda tener un trabajo eficiente en este tipo de proyectos. No se olviden que cada vez que hay una APP, una obra por impuesto o una obra pública, tiene que haberse aprobado necesariamente un SNIP. Es decir, tiene que haber habido un estudio de factibilidad de esa obra, tiene que haber una rentabilidad asegurada y, por supuesto, si esa obra pasa por en medio de la Plaza de Armas, el SNIP no lo hubiera aprobado, porque simplemente no es factible. Solamente se aprobaría si es que esa obra pasa por zonas donde en efecto no hay un tema de asentamientos humanos ni cosa parecida. El Estado no va a pasar una carretera en medio de un asentamiento humano porque es imposible, ¿no? Todos sabemos que los asentamientos humanos no se pueden mover. Una vez que se asientan ahí, no es posible un desalojo masivo. Así que eso no es una situación que vaya a ocurrir. Ofrezco el uso de la palabra. Congresista Arauz.